La historia de Radio Huiracampana, la primera radio de Orqueta. Debido a que Orqueta no contaba con una radio, César Rubén Chango Rojas, quien tuvo experiencia en otras emisoras como Radio Concepción y Radio Mariscal López de Bellavista Norte, decidió brindar a la ciudad un medio de comunicación que fue Cumbre Publicidad. A principios de los años 70, instaló en el centro de Orqueta Cumbre Publicidad, que a través de altoparlantes colocados en una torre de madera de unos 15 metros, difundía programas musicales folclóricos, juveniles, además de un programa deportivo con servicios de publicidad para los comercios de la época. A mediados de la citada década, se cerró Cumbre Publicidad y el sueño de contar con una radioemisora continuaba latente. Luego de dedicarse a otras labores como el comercio, César Rojas seguía pensando en brindarle a Orqueta una radio. Y para el efecto, a partir de los años 80, buscaba los caminos para lograr el objetivo, golpeando puertas de las autoridades de la época. En aquellos tiempos, obtener la licencia era difícil. El sueño de contar con una radioemisora era la meta a la que deseaba llegar, y para obtenerla contó con el acompañamiento del doctor Salvador Paredes, diputado de la época, quien también golpeó puertas del gobierno. Luego de una ardua lucha, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antelco, con la firma de un decreto del Poder Ejecutivo, brindó la licencia correspondiente, que era el permiso para que en Orqueta se instalara una radio. Llegó 1983 y se inició la instalación de la antena en un terreno ubicado en el cruce de la ruta Quinta, General Bernardino Caballero con la calle Mariscal López, antena con una altura de 102 metros. En dicho predio, que pertenecía a la familia Paredes, se encuentra hasta la fecha un hermoso tacuaral y una humilde casa, que fue la primera infraestructura de Radio Huiracampana. Unos meses antes de que la radio emitiera sus primeras ondas, llegaron a Orqueta Joel Alberto da Costa y Rubito Reguera, quienes eran compañeros de la ZP28 La Voz de la Cordillera de Caacupé. Da Costa fue el profesional que enseñó locución a los jóvenes que deseaban ser profesionales de la radio, con prácticas de lectura, dicción, elaboración de textos para publicidad y animaciones. Da Costa fue el primer director artístico de la radio, y quienes practicaron con él fueron Mirna Reguera, María Barúa, Edith Villalba, Julio Gossen y Freddy Rojas Martínez. También preparó a los operadores como Aldo Romero, Silvino Moraes y otros. Por su parte, la ciudadanía orqueteña estaba impaciente por escuchar los primeros sonidos de la emisora, y el 28 de diciembre de 1983 llegó la comitiva de técnicos encabezada por Carlos Bajac, quienes se ocuparon de la instalación del primer equipo transmisor. Acompañaron a Bajac el radiotécnico de Orqueta, Silvino Moraes, quien ya se encuentra en el más allá, además de Gustavo Quevedo, profesional de electricidad, quien se especializó en el Brasil. Debido a que en aquellos años no se contaba aún con los servicios del suministro de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, César Rojas adquirió un motogenerador de energía de la marca Yanmar, que fue instalado por técnicos de la Yanmar de Ponta Porá, puesto en condiciones por Gustavo Quevedo, y los fleitas posteriormente se ocuparon de ciertas reparaciones. La expectativa de la población crecía al enterarse de la presencia de los técnicos, y la gente hasta se acercaba al tacuaral para observar los trabajos preliminares. Llegó el 29 de diciembre de 1983 y el pueblo seguía aguardando con sus radios receptores escuchar los primeros sonidos de Huiracampana. Por su parte, el técnico Bajac continuaba con las pruebas, los correspondientes ajustes con la instalación de la consola, el micrófono, los tocadiscos y caseteros. Cuando el 29 de diciembre de aquel año el reloj marcaba las 18 horas con 50 minutos, el técnico Bajac, luego de prender el equipo transmisor, autorizó que se module los primeros sonidos, y al escucharse la primera música, que era el Huiracampana, el sueño se convertía en realidad, y los orqueteños recibieron los primeros sonidos de la emisora con el explotar de petardos similar al Año Nuevo.
Con el pequeño transmisor a través de Radio Huiracampana empezamos a emitir las primeras palabras en la voz de Joel Alberto da Costa, César Chango Rojas y Rubito Reguera. Las primeras ondas de esta radio, que inició sus labores en una humilde vivienda, no detuvo a Chango Rojas para ir mejorando la emisora y con el tiempo lograr un equipo de mayor potencia, y la fe y la esperanza y el correspondiente trabajo no claudicó nunca. En 1984, el gobierno del general Alfredo Stroessner inauguró en Costa Romero la estación de la Ande, y Orqueta contó con los servicios de la energía eléctrica. Al contar con el citado servicio, la dirección de Radio Huiracampana decidió trasladar el local en el predio ubicado sobre la calle actualmente denominada Hermano José Luis Arbúes, y en el nuevo local se habilitó un nuevo transmisor a válvulas armado por Bajac y posteriormente modificado por el técnico brasileño Manuel Navarro da Silveira. En esa época, la radio empezaba a emitir sus principales programas junto a las coberturas de los campeonatos de fútbol, tanto de la Liga Orqueteña de Fútbol como los campeonatos nacionales de interligas y de futsal, con los hermanos Antonio y Anatalio Prieto. También las transmisiones de las mismas, los actos de los festejos de aniversario de la fundación de Orqueta, las fiestas patronales, actos políticos y otros eventos sociales. También, al llegar la época democrática, Radio Huiracampana encaró el periodismo realizando programas y noticias con pluralismo, con los micrófonos abiertos para todos los sectores sin distinción de clases. Actualmente, de la informática con la habilitación de redes, conexiones y todo lo referente a la parte técnica de la radio está a cargo de Ronald Federico Rojas Fleitas, savia nueva de una generación que va tomando conocimientos y experiencia en el trabajo radiofónico. Rubito Reguera, el primer locutor en guaraní desde 1983 a 1986. Joel Alberto da Costa, Alberto Morelo, uno de los hombres más completos de la radio en el año 2002. Año 2005, la radio recibía una distinción del gobierno departamental. Año 1990, traslado de la planta transmisora a nuestro local. 1988, conductores del programa Paraguairapé Puajure, Simplicio Brites y el inolvidable Corochiré. Don Simplicio Brites y César Rojas en uno de los festivales de la gratitud. Año 2002, Virgilio Ayala Henry entregando una placa de reconocimiento a Radio Huiracampana en nombre de la Asociación de Músicos de Concepción. La cantante Iberá durante la entrega de un premio a Radio Huiracampana como reconocimiento de la Fundación Agustín Barbosa de Asunción, que recibió el doctor Canicio Soria Ábalos. Año 2010, Kemil Yambay con Chayanne en estudios de Radio Huiracampana. Año 2010, Kemil Yambay con Doña Yilla y César Rojas en el Museo Luis Alberto de Paraná. Año 2002, Doña Eugenia Cristaldo de Rolón recibiendo un obsequio de Iberá por su colaboración para el escenario del Festival de la Gratitud. Año 2000, inicio de las obras del Anfiteatro Agustín Barbosa. Festival del Río Paraguay del 2005. El director César Rojas era distinguido por la Municipalidad de Concepción en la capital departamental. Año 1989. Inolvidable programa Paraguairapé Puajure con Don Simplicio Brites, Chacho Rojas, Cambaleón González y César Rojas. Año 1988. El inolvidable Corochiré. Festival de la Gratitud con el inolvidable Amado del Paraguay. Año 2007. Doctor Canicio Soria Ábalos entregando una guitarra en representación de la radio en el Festival de la Gratitud. El doctor Canicio Soria Ábalos Iberá, el intendente municipal de la época, Luis Carlos Newman, su esposa Celia de Newman, Eugenia de Rolón, gran colaboradora, y el director de la emisora César Rojas y su esposa Gilla Martínez. Año 2011, Festival en Tacuatí, Luis Arán, César Rojas y Virgilio Ayala Henry. Mariano Peña e Hipólito Mereles conduciendo un programa. Hipólito Mereles entrevistando a una de las autoridades eclesiásticas. Hipólito Mereles, Nelson Isaac Jiménez, Fabio Areco y Benigno Jiménez en una cobertura periodística deportiva. La antena de la radio cuando estaba instalada en la zona del Tacuaral. Graciela Suárez, César Rojas y Nelson Jiménez en la sala de operadores. El local de la radio en 1984. Funcionarios de Radio Huiracampana a mediados de los años 90, con el director César Rojas y Gilla de Rojas. Una de las transmisiones del tradicional desfile del 10 de mayo con Aldo Coene
Hipólito, César Rojas y Nelson Isaac Jiménez, base de la que fue la primera antena de Huiracampana. Freddy Rojas conduciendo La Tarde de la Radio en 1985. Cirila Núñez, Marisa Mesa, Amelia Fleitas, Perla Riveros y Norma Mabel Fleitas posando frente al local de Radio Huiracampana. Amelia Fleitas con su hija y en el medio de ambas Lorena Fleitas en la Secretaría de la Radio. Nelson Isaac, Ronald Rojas en compañía de miembros del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. César Chango Rojas anunciando películas para Cine Victoria en los años 60. Caballero Vargas, César Rojas junto a otro político de Encuentro Nacional, entrevistados por Freddy Rojas. Simplicio Brites, César Rojas, escuchando a Miriam Beatriz Ruiz. Misioneros de los Mormones en el estudio de Radio Huiracampana. Alberto Morelo, quien también fue director artístico de la radio. Canicio Soria, Nelson Argaña y otro dirigente colorado utilizando los micrófonos de la radio. Menchi Barrio Canal en un programa emitido conjuntamente con Radio Cardinal desde la Plaza José de Antequera y Castro. General Andrés Rodríguez, el primer presidente de la República en la era democrática, en una entrevista para Radio Huiracampana. Pasaron 24 años para que Radio Huiracampana se adecue a las tecnologías del siglo XXI y decidimos cambiar el transmisor a válvulas para adquirir un equipo de 1,5 kilovatios de la marca Castel de Chile, que pasó a formar parte de nuestra historia y con la nueva tecnología empezó otra era para la radio. Posteriormente, empujados por la fe, el coraje, el optimismo y creyendo en la fuerza de los funcionarios, César Rojas y el doctor Canicio Soria Ábalos decidieron invertir más de $250,000 adquiriendo un transmisor digital de 5,000 vatios de la marca Continental Lensa. El nuevo transmisor cuenta con un modulador, sintetizador digital, circuito de control con un control automático de modulación con una unidad de sintonía en antena y un nuevo sistema de antena. Los cables bajo tierra del antiguo sistema fueron arrancados y de la nueva instalación eléctrica también se ocupó Gustavo Quevedo. Por fomentar el folclore y habilitar el Museo de Luis Alberto del Paraná, en septiembre del 2004, César Chango Rojas recibe una distinción de honor por la trayectoria de la emisora y por el futuro Museo Luis Alberto del Paraná. La distinción fue entregada por Juan Carlos Amoroso y Carmen Santana Meyuda de Paraná en representación de la Fundación Luis Alberto de Paraná. En nombre del Departamento de Prensa de Radio Huiracampana, recordamos que esta emisora fue noticia a nivel nacional e internacional, luego del ataque que realizaran contra este medio de prensa los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Fue un 4 de octubre del 2012, aproximadamente a las 20:30 horas, cuando hicieron explotar una bomba en el mismo estudio de Huiracampana. Por otra parte, la licenciada Antonia Ramona Martínez de Rojas dirige los programas ambientales de la radio y es quien escribe todos los mensajes de la Navidad de cada año y de los mensajes para el Año Nuevo. Cuando entró a formar parte de la radio, el doctor Canicio Soria Ábalos, economista, sus conocimientos y gerenciamiento dieron un impulso para lograr los objetivos propuestos.